Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. Tanya Rusterra bueno, por fin estaba en la Tierra, o ahora conocida como Terra, algo que no había hecho desde mi vida anterior. Mi nave de desembarco había llegado a la zona de aterrizaje imperial, no muy lejos del palacio. Por lo que entendí, habíamos aterrizado en lo que en mi vida anterior conocía como la región tibetana, no muy lejos de mi antigua patria ni, de hecho, de la nueva patria de mi segunda vida. Por lo que recuerdo de ambas vidas, la región había sido una zona montañosa nevada con muchas llanuras y cuerpos de agua. Por lo que veía ahora, al menos, seguía siendo montañosa. Y bueno, considerando por lo que había pasado Terra, era un milagro que aún siguiera en pie. Si aún contemplo Terra ahora y la comparo con lo que recordaba, dista mucho de la gloria y la belleza que alguna vez tuvo. Liberando mi mente de los pensamientos del pasado, observé por primera vez el Palacio Imperial desde tierra. Muros dentro de muros formando un fuerte reducto, para que los hombres pudieran replegarse si las líneas se rompían. Todas las características clásicas que se ven en una fortaleza diseñada para resistir lo peor. Y por lo que pude ver, la construcción continuaba. En una zona, había cuadrillas de trabajadores dirigidas por hombres de los puños imperiales. En otra zona, un poco al norte, hombres de los guerreros de hierro realizaban lo que parecía ser un simulacro de asedio, sin usar munición real, pero tratando de sondear cualquier punto débil que pudieran usar para entrar. Por lo que vi, aún no habían encontrado nada, pero sí noté que había hombres intentando cavar un túnel no muy lejos. Probablemente estaban intentando excavar bajo la pared, para ver si había algún punto débil bajo la superficie. Más allá de eso, creo que descubrí dónde terminó la mayor parte del oro con el que nos topamos. El palacio estaba repleto de oro, bloques y más bloques de oro, más oro del que creo que se podría encontrar de forma natural en la Tierra. Considerando su inmenso tamaño, de al menos varios kilómetros de ancho, y quién sabe qué profundidad, me pregunté cuánto oro habría involucrado en el proceso. Parecía muy ostentoso, pero cuando uno es rico, a veces lo mejor es impresionar a la gente para que sepan lo adinerado que eres. Al fin y al cabo, tenía que supervisar a los nobles en constante disputa, que una vez gobernaron este planeta, y la mejor manera de demostrar que uno controla el futuro de un planeta es hacerles ver que uno posee las mayores reservas monetarias y las fuerzas para protegerlas. Negando con la cabeza, me puse el casco bajo el brazo y miré a mi séquito. No esperaba traer a un grupo numeroso, pero, bueno, era algo poco común, así que había traído a algunos hombres importantes. Mis valquirias personales, por supuesto, Helga, Turid, María y Irsa. Ellas, naturalmente, me ayudarían con las tareas diarias. Varios hombres de mi primera compañía y el señor Lobo Gunnar Gunil, quien había demostrado suficiente iniciativa durante las campañas de Rangdan y Argreach Cluster como para que decidiera otorgarle el rango de primer señor Lobo, básicamente el nuevo maestro de legión para reemplazar al comandante caído en Oxradvin. Esa era la mayor parte de mi personal, aunque tuve una rezagada que vino, la señorita Adelaide, que había dejado a su Svelgar para asegurarse de que el trabajo que había dedicado a los vestidos hubiera quedado bien. Dichos vestidos estaban guardados en el equipaje que llevaban los sirvientes que iban detrás de ella. Miraba a su alrededor, bastante asombrada. Probablemente era la primera vez que visitaba el palacio, supongo. Pero, de nuevo, era la primera vez para todos allí, y todos estaban bastante asombrados, mirando a su alrededor las estructuras y los edificios. Había una gran área plana alrededor del palacio, parte de las fortificaciones defensivas, imagino. Pero más allá se extendía una gran extensión de construcciones cada vez mayores de la nueva capital imperial. Las estructuras de grandes torres se extendían hacia el cielo, pero ninguna alcanzaba la misma altura que el palacio mismo. Mirando a mi alrededor, divisé a algunos guerreros de hierro supervisando la construcción de lo que, francamente, me recordó un poco a la cúpula de esa película de Star Wars que vi. Una construcción enorme que parecía estar destinada a ser una especie de edificio gubernamental, redondeada de una manera con la que la mayoría de los edificios cuadrados del imperio no encajaban. Es cierto que el edificio tenía zonas cuadradas, con grandes pilares a los lados de la cúpula que la sostenían, además de torres que se elevaban por encima y a lo lejos. Me recordaba un poco a Santa Sofía, solo que de tamaño descomunal. Y en lugar de 4 puntos de contacto con el edificio, había probablemente media docena a su alrededor. Tanya, por fin estás aquí, dijo una voz familiar y anciana.
Al girarme, vi al señor de Terra, Malcador, acercándose, apoyado en su bastón, seguido por su séquito. Al parecer, se había tomado un tiempo de su apretada agenda para venir a verme, lo cual me hizo sonreír. El honor es mío, respondí, haciendo una reverencia. Señor Malcador, me alegra verlo. Hacía mucho que no hablábamos cara a cara. Sin duda es cierto, dijo Malcador, sacudiendo la cabeza. Pero has hecho un buen trabajo para el imperio. Según mis cálculos, has conseguido que entre 300 y 400 mundos se unan a nosotros solo por el temor a que desate tu ira sobre ellos. Se han salvado muchísimas vidas gracias a tu presencia en la zona. No era consciente de ello, reflexioné en voz alta, aunque sabía perfectamente que mi presencia se había utilizado como propaganda desde hacía tiempo. Era una confirmación de cómo se estaba utilizando la propaganda en torno a mí. Negando con la cabeza, dije, bueno, es bueno saber que se han salvado vidas, a menos que mis acciones hayan provocado algún enfrentamiento. Ahora bien, la verdadera pregunta es, ¿qué ha estado haciendo el Administratum? Al fin y al cabo, sigue siendo una conquista, y me preocupa cómo el Administratum está utilizando esas victorias. Sí, me he dado cuenta, dijo Malcador asintiendo antes de volverse y añadir, acompáñame. Esta noche tenemos una reunión para celebrar tu llegada. Así que, ya que estamos, podemos hablar mientras caminamos. Tenemos que llevarte a tu habitación. Por supuesto, dije, acompasando mi paso al suyo. Al fin y al cabo, si caminara a toda velocidad, probablemente lo superaría con creces. Mientras avanzábamos, nos dirigimos generalmente hacia el este, lo que nos acercó a aquel edificio que había visto al bajar, la semiesfera que brillaba ligeramente debido al material que utilizaban para el tejado. Pues sí, ahí estará el Senado Imperial, dijo, con unos 20.000 escaños, más o menos. Tenemos planes para añadir más adelante, pero 20.000 parece un buen número para empezar, ya que lo más probable es que los mundos se dividan en confederaciones sectoriales para facilitar su gestión. Asentí con la cabeza en señal de comprensión antes de preguntar. ¿Entonces habrá algún elemento de democracia o republicanismo en el objetivo final? Eso me preocupaba un poco. Te guste o no, respondió, sí, sin embargo, me imagino que probablemente se creará tanta burocracia con un sistema así que el emperador mantendrá cierto control sobre él, simplemente porque si surge algo de índole militar, probablemente saldrá de su retiro para ocuparse del asunto. Entonces, un presidente vitalicio, comenté, a lo que Malcador asintió. Exacto, pero probablemente cederá mucho más poder a los mecanismos de la democracia con el tiempo. Seguramente terminarás controlando solo el ejército, igual que los demás primarcas. Como debe ser, dije. Él asintió con aprobación. Mientras seguíamos caminando, Malcador dijo, hay algo que debes tener en cuenta. Imagino que aún mantendrás cierto control sobre tu planeta natal. Sé que en el plan original, la idea era que tú y los demás primarcas salieran a conquistar la galaxia y luego regresaran a Terra para vivir una vida tranquila en el Palacio Imperial. Pero ahora que todos se han establecido fuera de Terra, el emperador probablemente tendrá que modificar sus planes para adaptarse a estos cambios. Sé que no le entusiasma la idea, pero lo hará. Después de todo, descubrió que algunos de sus hijos eran en realidad hijas, y tuvo que adaptarse entonces, averiguando qué funcionaría y qué no. Lo más importante es la supervivencia de la humanidad y la continuidad de la especie humana. Cuestiones menores, como el género de un primarca o si viven o no en el Palacio Imperial, no son algo que le preocupe. Céntrate en los problemas que afectan a todos, no en los insignificantes que solo benefician sus propios planes, señalé. Al fin y al cabo, un líder empresarial nunca debería anteponer sus objetivos personales a los de la compañía. Así es como se producen revueltas de accionistas y demandas judiciales. Malcador asintió. Sí, ahora mismo su mayor problema es encontrar a los primarcas restantes y prepararse para cualquier otro problema a gran escala, además de intentar decidir qué hacer con ciertos problemas. ¿Problemas? Pregunté, con curiosidad por saber qué le preocupaba. Al fin y al cabo, quería serle útil al director de la empresa y necesitaba saber qué asuntos les inquietaban. La financiación general de la guerra es el problema más grave del que tengo conocimiento. Actualmente, la mayoría de los planetas reciben un pequeño impuesto, una pequeña contribución del 1% por ser parte del imperio, para financiar la cruzada. Pero, bueno, los costes aumentan a medida que nos expandimos.
Necesitamos más tropas para proteger la retaguardia y más naves para lidiar con la expansión de las fronteras y las amenazas xenos, como las que combatisteis al norte, y otras especies problemáticas. Básicamente, me parece que tendremos que instaurar un nuevo impuesto en la esfera exterior de los territorios imperiales. Actualmente, solo grabamos la esfera interior, Terra y los planetas cercanos, lo cual sé que será un problema. El emperador sabe que será un problema. Pasar de no recaudar impuestos a recaudarlos siempre es un reto, pero es necesario. Es solo cuestión de tiempo. Asentí con la cabeza en señal de comprensión antes de decir, me imagino que probablemente esperarás hasta el último momento posible. Es una lástima, pero tendrás que dar a entender que esto sucederá tarde o temprano. Exactamente. Tenemos que preparar a la gente para el impuesto, hacerles saber que va a suceder. De lo contrario, será un shock demasiado grande para el sistema y podría causar algunos problemas, respondió. Acepté la invitación al llegar a una de las puertas de acceso a la fortaleza principal, una enorme pasarela por la que podían pasar 3 tanques pesados, con pesadas puertas metálicas que permanecían abiertas. El tránsito peatonal era mínimo. Principalmente militares iban y venían, junto con algunos nobles y diplomáticos, que supuse que iban y venían. Una vez que la atravesamos, me di cuenta de que el interior de la fortaleza, entre los muros y el palacio imperial, era otro espectáculo impresionante. Desde donde me encontraba dentro de la muralla, se veían jardines y un lago artificial, además de lo que parecía un bosque, con casi todos los árboles que probablemente existieron en la historia de Terra, en una lejana zona occidental. Asentí con aprobación. Parecía que el emperador había convertido la zona no solo en un jardín, sino también en una especie de reserva natural. Quizás esperaba transformar Terra de alguna manera, y dado que la mayor parte del planeta era un desierto, salvo algunas ciudades importantes, la mejor opción para lograrlo sería verter toneladas de agua sobre el planeta y esperar que eso lo solucionara. Con los recursos del imperio, no debería ser imposible. Probablemente este sería uno de sus objetivos principales una vez finalizadas las grandes campañas. Tener un jardín como este también servía para mostrar a los nobles que entraban y salían de las murallas de la fortaleza exterior lo que anhelaban. Malcador tosió y golpeó su bastón, señalando a mi derecha. Aunque puedes quedarte con un arma, Tanya, tú y tu personal debéis dejar al menos la mayoría de los objetos aquí. Son viejas costumbres, ya sabes. No queremos asesinos en la propiedad. Preferiblemente, solo un arma blanca. Es mucho más difícil cometer un error del que te arrepientas con un arma blanca que con un arma de fuego. Alcé una ceja al observar a los demás miembros de mi séquito. No parecían muy contentos de ser desarmados, pero como se suele decir, cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos. Asentí con la cabeza, di un paso adelante y me dirigí a lo que parecía ser una armería, donde un guardia estaba de pie junto a la puerta. 2 personas trabajaban detrás del mostrador mientras yo dejaba varias armas blancas y municiones. Me miraron con una mezcla de temor y admiración antes de tomar mis cosas y guardarlas en una taquilla al fondo. No se preocupe, primarca Rus, dijo el custodio. Todo lo que se guarde allí permanecerá allí. Nada será robado mientras usted esté aquí. Por eso estoy aquí, para vigilar de cerca las armas que los primarcas nos confían. Incliné la cabeza y pregunté, ¿muchos primarcas dejan sus armas a tu cuidado? La figura dorada giró la cabeza antes de responder. Oficialmente, no tengo permitido decir cuántos, pero bastantes. Ya conoces las reglas de tu padre. Negando con la cabeza, dije, ojalá conozca a suficientes hermanos como para que esas reglas desaparezcan de una vez por todas. Estoy harta de todo esto de no hables de tus otros hermanos. ¿Qué razón tienes?, dijo la voz familiar de Taturabo al acercarse. No llevaba armadura, sino ropa más informal, algo inusual en nuestras interacciones. De hecho, sonreía ampliamente. Perturabo, dije, extendiendo la mano para saludarlo mientras intercambiábamos saludos familiares. Me alegra verte, hermana. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos? Fue durante el conflicto de Rangdan. Malcador tosió. Extranjeros del norte, dijo, lo que me hizo arquear una ceja, ya que era la segunda vez que se negaba a usar el nombre correcto del enemigo. Perturabo negó con la cabeza antes de decir, lo siento, Malcador. Siempre olvido que quieres censurar su nombre. ¿Censurar?, pregunté, familiarizado con el concepto de alguien tan vilipendiado que la historia lo olvida. Volviéndome hacia Malcador, pregunté, ¿hay alguna razón por la que queramos borrarlo de la memoria de los vivos y de las futuras generaciones?
Malcador me miró con un ligero fastidio y suspiró, diciendo, se sabe muy poco de lo que realmente eran. Creo que es mejor que caigan en el olvido. Además, hemos confirmado que había algo humano en la base de las criaturas, y es mejor que la gente no sepa hasta dónde llegó la edad oscura de la tecnología. ¿Pero qué pasa si regresan? Insistí. ¿No es mejor tener información sobre ellos por si acaso ocurre algo? Sí, en cierto modo lo es. He creado una biblioteca en un planeta distante del sistema solar para almacenar dicha información. Sin embargo, no creo que sea prudente que todos lo sepan todo a menos que ocurra algo grave. Si los regulares vuelven a invadir, divulgaremos la información a quienes necesiten saber cómo combatirlos. Pero por el momento, aparte de algunos brotes de sus armas biológicas, parecen estar muertos, y creo que seguirán así. Por ahora, Malcador, dije, y él asintió con aprobación. Era mejor ser precavido que suponer que simplemente los habíamos matado a todos. Cuando un enemigo tenía la capacidad de viajar en el tiempo, siempre había que considerar la posibilidad de que hubiera algo que desconocíamos. Por lo que sabíamos, habían viajado al pasado y huido al extremo sur de la galaxia para reconstruirse. Tendríamos que luchar contra ellos de nuevo en unos años o, alternativamente, habían viajado al futuro, a algún lugar donde el Imperio no los encontraría. Es cierto que el hecho de que estas otras facciones no hubieran surgido para ayudar a su facción principal durante la peor parte de la guerra implicaba que o bien eso no ocurrió, o bien que ahora eran lo suficientemente inteligentes como para no involucrarse con el Imperio. Sin embargo, asumir que eran tan inteligentes fue un error, en mi opinión. En fin, dijo Malcador, ¿qué haces aquí, Perturabo? Creía que estabas supervisando la construcción del Senado Imperial. Sí, pero estamos en la fase final de la construcción. La estructura principal y los pilares estarán terminados a finales de mes. Después de eso, solo queda el mobiliario, que puede encargarse cualquier artesano, dijo, negando con la cabeza. Hay mucho espacio para el arte. Quizás a Sanguinius le gustaría contribuir con una estatua o algo para la fachada. He oído que son buenos en ese tipo de trabajo. ¿Sanguinius? Dije con una ceja arqueada. Otro de tus hermanos, líder de los Ángeles Sangrientos. No es el típico nombre artístico, por cierto, me explicó Malcador. Son la 9ª Legión, según tengo entendido. Me fijé en los números porque era la única información que me permitieron. Eran principalmente guerreros de los confines del norte galáctico. Son un poco artísticos. La legión original era algo tosca, como creo que habrás notado en sus registros, y después de que su primarca les introdujera al arte, esto contribuyó a mejorar no solo su índice de éxito, sino también su capacidad de combate, en mi opinión. En fin, les enviaré un mensaje para hacerles saber que estás interesado en colocar algún tipo de estatua frente a la cúpula o sobre ella. Prefiero que esté al frente, dijo Perturabo, adoptando una postura firme. Añadió. También necesito hablar con Defo Inician más tarde. He oído que tienen talento artístico y necesito a alguien que pinte el tejado. ¿Pintar el tejado? Eso no es exactamente lo que pidió el emperador, dijo Malcador con fastidio, frotándose el puente de la nariz, antes de añadir, un fresco en el tejado, no pintarlo. Y sí, me aseguraré de que el fenicio te visite más tarde. ¿Hay algo más que quieras comentar con tu hermana, o puedo seguir llevándola al Palacio Imperial para que ella y su séquito puedan usar las habitaciones? No, eso es todo. Simplemente avísale a Dorn que otra de mis unidades logró atravesar la pared y asegúrate de que trabaje para reparar el agujero que encontraron. Deberías hablar con él tú misma, ya lo sabes. En cuanto admita que se puede penetrar cualquier defensa, hablaré con él. Hasta entonces, tendrá que seguir soportando mi fastidio desde la distancia, dijo Perturabo antes de añadir, hasta luego, hermana, y se dio la vuelta para marcharse sin decir una palabra más. Dirigiéndome a Malcador, le pregunté, ¿sigues sin llevarte bien con Dorn? Malcador negó con la cabeza antes de decir, son tercos, eso es todo. Los dos. Ambos tienen razón. Una buena defensa puede contener a cualquier enemigo, pero siempre habrá algo que se pueda usar para penetrarla. Pero ninguno de los dos está dispuesto a admitir que uno es mejor que el otro en algo. Parece que el padre necesita tener una reunión familiar con esos dos para que dejen de comportarse como niños llorones. Es cierto, asintió Malcador mientras comenzábamos a caminar. Pronto lo seguí tras asegurarme de que todo mi séquito hubiera dejado su equipo en la oficina. Gracias a mi zancada larga, lo alcancé rápidamente.
Ahora bien, al emperador le gustaría tener muchas conversaciones, pero las cosas se descontrolan cada vez que está ocupado, lo que solo las complica aún más. Está buscando pruebas de otro hijo, ubicado en un planeta que ya se ha unido al imperio, y por los informes que me envió, la situación no pinta bien. ¿No está bien? Pregunté, deseoso de saber más. La comprensión que tiene el emperador de la situación lo ha enfurecido, pero no está seguro de qué debería hacer al respecto, porque, por lo que entiendo, hay bastantes problemas en lo que respecta a con quién se junta su hijo. ¿Otra situación tipo Nobunaga, quizás? Pregunté, tratando de identificar el problema. Algo así, pero no del todo. Nada que ver con los hombres bestia con los que se relaciona tu hermano, más bien con el uso indebido de la tecnología propia de la edad oscura de la tecnología. Estoy seguro de que el emperador tomará una decisión al respecto pronto y regresará al Palacio Imperial, pero por el momento, no está muy seguro de qué hacer. Estando allí arriba, en un planeta imperial, imponerse con mano dura en un planeta dócil no es una buena imagen para el imperio. Entonces debe ser un problema serio. ¿Sabes? Con la cantidad de mundos que hay, yo habría pensado que la forma más fácil de resolver algo así sería ofrecerse a eliminar el problema del planeta, comenté. Malcador se quedó pensativo un segundo antes de decir, otra cosa que tengo que comunicarle al emperador. Eso es algo bueno de ti, Tanya. Cuando no vemos el bosque por los árboles, tú eres buena para ver el árbol. Sonreí al responder. Desglosar un problema es la mejor manera de encontrar la solución. A veces es necesario comprenderlo por completo. Otras veces, la respuesta más sencilla es simplemente encontrar la raíz del problema. ¿Te preocupa alguna vez perderte en los detalles y no ver el bosque? Preguntó Malcador. Me encogí de hombros y respondí con una sonrisa. Supongo que sí, pero también se me da bastante bien lidiar con ese tipo de situaciones, mientras entrábamos por las puertas del Palacio Imperial. La enorme estructura era bastante hermosa a su manera ostentosa, con pilares de oro, pasillos que parecían perderse en la nada y muchas otras cosas extrañas. Quizás reliquias de un tiempo lejano, pensé, mientras observaba lo que parecía ser algo de origen Eldar sobre un pedestal, así como obras de arte que reconocí. Sorprendentemente, considerando que habría supuesto que la mayoría de las obras culturales de la Tierra habrían sido destruidas, la sonrisa de la Mona Lisa seguía allí por algún milagro. Al mirar a mi alrededor, noté que parecía que no quedaban muchas obras de arte orientales. Mi suposición resultó ser errónea cuando pasamos por una sección que me sorprendió. Lo que parecía ser una primera edición de Berserk estaba sellada dentro de un recipiente de vidrio. Parecía tener ligeras diferencias, probablemente porque esta era una realidad alternativa a la primera vez que vi Berserk, pero también parecía ser del mismo autor, como si estuviera predestinado. También vi una colección completa de las obras de Tolkien cerca. Negué con la cabeza sorprendido. El universo siempre tenía que sorprenderme. ¿Quién iba a pensar que esas dos cosas, unos 20.000 años después, terminarían expuestas una junto a la otra, además de muchas otras obras que no reconocí? Lo cual no debería ser demasiado sorprendente, considerando que 20.000 años es mucho tiempo, y yo solo tenía una pequeña ventana de 2.000 años de conocimiento del arte y la cultura a mi disposición. Todo esto resulta bastante distractor, dije mientras seguía a Malcador por el palacio. También me percaté de que en casi cada esquina había custodios, con sus armas en alto, observándonos pasar. Seguridad de primera, comenté. Malcador asintió y dijo, los mejores de la galaxia. Los custodes son muy hábiles en lo que hacen. Giramos y subimos unas escaleras hasta llegar a un ascensor. Probablemente la mayoría de su personal tendrá que tomar el siguiente, dijo Malcador, entrando en el ascensor, mientras algunos de sus empleados se quedaban atrás. A menos, claro está, que no le importe que les asignemos un alojamiento aquí abajo. Asintiendo con la cabeza, respondí. Gunil, sigue el bastón de Malcador hasta un círculo de cuarteles. Creo que este lugar es solo para mis valquirias. Por supuesto, Wolfking, dijo, retrocediendo un paso. ¿Y yo qué? Preguntó la señorita Adelaide. Probablemente tendrás que coger el segundo. Sé que está mirando el ascensor prácticamente lleno, respondí. La mujer del Mechanicum suspiró antes de decir, de acuerdo. Las puertas se cerraron y Malcador habló. Nos dirigimos al piso que preparamos hace poco para ti. Las habitaciones originales están en el sótano, el mejor lugar para mantener a tus hijos a salvo, sobre todo teniendo en cuenta a quienes quieren matarte. Pero estamos construyendo una segunda habitación en los pisos superiores, con ventanas y demás. Hice que expertos en tu cultura la prepararan rápidamente.
Mi cultura, dije, alzando una ceja, sabiendo que probablemente significaba que la habitación que me esperaba estaba basada en Fenris o en la Escandinavia de la antigua tierra. Bueno, a estas alturas ya me sentía bastante cómodo con eso, así que supongo que fue un buen gesto, aunque me gustaría saber cómo sería exactamente la cultura imperial. Al fin y al cabo, esta era la cultura del imperio, y probablemente afectaría a todos los planetas bajo su dominio. Así es como se difunde la cultura, después de todo. Sí, vuestra cultura, bueno, es lo más parecido a la fenrisiana que podemos encontrar, escandinava, pero hoy en día la llamamos de otra manera, nórdica. Así llegamos a un pasillo con varias entradas. Mis ojos estaban más fijos en Malcador que en el camino. Estaba completamente relajado y no me fijé en lo que tenía delante, un error del que me arrepentí al tropezar con algo. Más precisamente, choqué con un hombre corpulento, probablemente un primarca, acompañado por otro primarca con manos de hierro, la mejor manera de describir lo que veía mientras caía hacia atrás. La fuerza del impacto me hizo rebotar contra ellos. Por supuesto, no terminé la caída, ya que una mano me agarró la muñeca y evitó que cayera del todo. Me acercaron a ellos, con una pierna en el aire y el pelo casi rozando el suelo. Parpadeé un par de veces al darme cuenta de que me había salvado quien supuse que era otro hermano. Ten cuidado, querida hermana, dijo el hombre de cabello blanco, vestido con ropa bastante formal, mientras observaba la cicatriz en mi rostro. Ah, debe ser la reina de los lobos, Tanya Rus, ¿verdad? Perturabo describe una marca que te cruza el ojo. Debo decir que exageró el daño a tu belleza. Me sentí un poco incómodo con esa afirmación. ¿Te importaría dejarme plantado? Oh, por supuesto, dijo el primarca, enderezándose y ayudándome a ponerme en posición normal, evitando que estuviera a punto de caer al suelo. Extendió la mano y dijo: soy Fulgrim, primarca de la Tercera Legión, los hijos del emperador. Tanya Rus, dije, estrechándole la mano. Primarca de los Sexto, los lobos de Fenris. Ya lo veo, dijo, mirando mi armadura de espalda, donde había 2 cabezas de lobo a cada lado del paquete de energía. Oí que tu legión tenía cierta afinidad con los cazadores de nieve. No me imaginaba que fuera para tanto. Sonriendo, simplemente dije: Fenris es el hogar de cazadores de nieve, como usted dice. Interesante. Ay, qué descortés soy. Dijo Fulgrim. Hermana, este es el primarca de la Legión 10, los Manos de Hierro. Ferrus Manus, o la Gorgona, como a veces se le llama. Eres el único que me llama así, hermano, dijo el hombre asintiendo, extendiendo una mano que parecía de metal. La tomé y me sorprendió sentir que no solo estaba caliente, sino que realmente parecía de metal. Tenía muchas preguntas, pero no creo que obtuviera respuesta pronto. Mientras Ferrus seguía adelante con el saludo, ignorando mi mirada inquisitiva, dijo: bienvenida a la capital, hermana. Te habríamos conocido antes, pero nos vimos envueltos en un problema tras otro en la región fronteriza al este del conflicto con aquellos que no deben ser nombrados, añadió, mirando a Malcador. No nos quejamos tanto de las órdenes como los demás. Tuvimos que defender la frontera, pero también tuvimos que enfrentarnos a 1 o 2 oleadas de lo que nos enviaron. No te lo perdiste del todo, dije con naturalidad. Fue una mala campaña. Sí, ya lo he oído. Bueno, Fulgrim y yo vamos a practicar un poco en el parque de afuera. Si quieres, puedes venir a unirte cuando te hayas instalado, dijo Ferrus, poniendo la mano en el hombro de Fulgrim y empujándolo hacia adelante. Noté que Fulgrim pareció seguir mirándome un rato antes de que desaparecieran de mi vista. Ojalá su primera impresión de mí no haya sido la de una chica torpe, pensé, antes de decidir que no valía la pena preocuparse por eso en ese momento. Tenía otras cosas que hacer. Ya me preocuparía por las relaciones y por averiguar cosas sobre mis otros hermanos más adelante en este viaje. Esos 2 son probablemente los primarcas más unidos entre sí, dijo Malcador, sacudiendo la cabeza. Un ejemplo a seguir para los demás, en mi opinión, y los únicos en los que el emperador ha tenido razón sobre los lazos de hermandad, al menos desde mi punto de vista. Aunque Malcador negó con la cabeza antes de decir: ¿no podrías haberte llevado un poco mejor con tu hermana, Tanya? Levanté una ceja para preguntarle a qué se refería antes de que dijera: los informes empiezan a indicar que ustedes 2 se llevaban un poco mal durante la campaña de Rangda, lo cual no ayuda en absoluto a mi argumento de que debería haber tenido hijas porque se llevaban mucho mejor. Sonreí antes de decir: Malcador, por mucho que creas eso, creo que nunca has tenido hijas.
Soltó un profundo suspiro antes de decir, supongo que nunca he tenido hijos, así que no sabría decir cuál sería la mejor cualidad. Creo que, por lo que he visto, los hermanos tienden a competir demasiado, según mi experiencia. Negué con la cabeza y dije, es algo inherente a todos los niños. Iba a suceder de todos modos. Malcador soltó una risita antes de decir, el emperador también lo dijo. Negó con la cabeza, dándome la espalda, y añadió, vayamos a tu habitación. Está a la vuelta de la esquina. Lo seguí por el pasillo, pasando por otras 5 habitaciones marcadas con números de legión y sus emblemas. Parecían habitaciones grandes, como suites de hotel. No las vería bien hasta que supiera exactamente a qué me enfrentaba. Llegamos a la puerta número 6, marcada con el símbolo de un lobo. Malcador golpeó la puerta con su bastón y se abrió, revelando una habitación muy grande. Al entrar, vi una espaciosa sala de estar con una ventana en ángulo que me permitía ver el parque exterior, entre la muralla y la fortaleza. La ventana en ángulo dejaba entrar mucha luz del sol. También había una cocina, un comedor, una zona de estar y lo que parecía ser un televisor. Tenía curiosidad por saber qué estaban viendo en el televisor de Terra, pero pronto lo averiguaría. También había una puerta lateral que parecía conducir a una bañera comunitaria lo suficientemente grande como para considerarse una piscina. Algo que exploraría más tarde con las chicas. La habitación contigua parecía ser una especie de cuarto de servicio, ya que se abría directamente a la cocina. Al girarme, vi una escalera que conducía a un segundo piso, también iluminada por la ventana en ángulo. Subiendo las escaleras, llegué a un rellano donde me recibió una gran y acogedora chimenea rodeada de sillones mullidos del tamaño de un Primarca. La habitación estaba decorada con arte y tallas de estilo escandinavo tradicional, lo que me hizo mirar 2 veces y sonreír al ver la gran ola de Kanagawa y el errante sobre el mar de niebla colgados con orgullo en la pared. También había un par de puertas en este piso. Una supongo que conducía a un dormitorio y, a juzgar por el aspecto de la otra, a una armería. Había otra puerta que daba a un balcón con lo que parecían ser 2 casetas para perros. Eso era bueno. Haría bajar a Freki y Jerry para que también disfrutaran de su estancia aquí, y un pequeño gallinero para mi pájaro. Este era el lugar perfecto para relajarme y aprender todo lo que necesitaba saber sobre los gobiernos y los órganos legales del imperio. Volviéndome para mirar a Malcador, dije, esto es genial, gracias. No hay de qué, respondió. Siempre supe que esto formaría parte de tu futuro. No, probablemente si te hubieras criado aquí, no habrías tenido acceso a cosas tan interesantes desde el punto de vista cultural. Por cierto, señaló a mi izquierda, indicando una puerta, hay una pequeña biblioteca ahí dentro, con una fascinante historia antigua de Terra, por si quieres ponerte al día sobre algo que desconozcas. Hay una biblioteca más grande más adentro de la pirámide. Un guardián estará fuera de tu puerta para ayudarte a encontrar el camino si lo necesitas. Sonreí y dije, los conserjes están justo afuera de mi puerta, casi me hace pensar si les preocupaba que me perdiera. Sí, pero ya no, dije con naturalidad. ¿Sabes lo complejo y profundo que es el Palacio Imperial? Te diré lo que yo desconozco, su profundidad. Hay proyectos tan ocultos bajo el palacio que ni siquiera el emperador me los revela. Así que es mejor que tengas a alguien cerca que te sirva de guía hasta que te familiarices con el lugar. ¿Te parece bien? Dije asintiendo. De acuerdo, gracias, Malcador. Me giré hacia los demás y pregunté, ¿hay algo que deba saber para esta noche? ¿Alguna reunión o algo así? Malcador reflexionó un instante antes de decir, esta noche hay una pequeña reunión de la corte. Asistirán varios nobles locales, así como algunos miembros de las casas de navegantes más importantes. Uno de ellos desea hablar contigo, pero lo comentaré más tarde. Por ahora, siéntete como en casa y asegúrate de tener algo apropiado para una velada imperial. De acuerdo, Malcador, dije haciendo una reverencia mientras salía por la puerta. Cuando él se marchaba, la señorita Adelaide entró, murmurando, me dejaste atrás. No te preocupes, dije. Siéntete como en casa. Creo que tenemos espacio de sobra. Cory Bretacolus, zona de exclusión de Rangdan. Una gigantesca cola con forma de látigo se desplegó desde la criatura, mientras su brazo vermiforme se agitaba como una constrictora, intentando partir a un marine por la mitad. Su armadura resistió mientras los marines cercanos empuñaban sus espadas sierra y se ponían manos a la obra, aunque no era lo ideal que se expusieran a más experimentos genéticos heredados de los Rangdan. Por suerte, Bjorn estaba lo suficientemente cerca como para causarle un daño considerable. Quítate de en medio.
gritó, apartando al marine de un empujón. Levantó el hacha de guerra que llevaba por encima de su cabeza y la estrelló contra el brazo del gusano, congelándolo por completo, ya que el arma que empuñaba era una hoja de hielo. El Slaug se arrancó el brazo para evitar que la escarcha se extendiera por su cuerpo. Levantó un bolter que había agarrado y disparó una ráfaga de disparos contra los marines reunidos alrededor de su compañero acurrucado. Pero no llegó a disparar más de 3 veces antes de que los marines que esperaban una oportunidad clara desataran un infierno sobre su cuerpo, haciéndolo estallar en pedazos. Rápidamente, hombres armados con lanzallamas y armas volquite incendiaron la zona, desintegrando la masa genética. Bjorn negó con la cabeza mientras colocaba el hacha a su costado. Se giró hacia mí y dijo, bueno, al menos ya sabemos por qué está resurgiendo esto. Asentí con la cabeza, mirando más allá de ellos hacia lo que debería haber sido un pueblo abandonado. Obviamente, no lo estaba. En cambio, parecía un intento de recolonización. Alguien había violado las reglas de la zona de exclusión e intentado reconstruir allí. Era un intento loable, pero parecía que algún comerciante renegado podría ser acusado oficialmente de haber traído esta plaga a los planetas que habían sido infestados. Quienquiera que estuviera a cargo de la vigilancia en esta zona se va a meter en problemas, comentó mi compañero, meneando la cabeza. Al pasar por encima de lo que parecía ser un juguete infantil, esperé que lo hubieran dejado allí desde que los últimos vestigios de la humanidad fueron aniquilados por el resurgimiento de los Rangdan. Shana 2 al gobernador, dijo Bjorn, mirando al mecánico del pequeño pueblo. Sí, creo que vamos a entrar para asegurarnos de que quede todo limpio antes de que intenten establecerse allí. Miró uno de los cuerpos y añadió, aunque no creo que fuera un asentamiento del Mechanicum. No tienen suficientes implantes cibernéticos. Así que se trata simplemente de un intento de colonización por parte de algún funcionario local, probablemente tratando de deshacerse de una población indeseada, comenté. Negué con la cabeza ante el desperdicio de personas tan valiosas en semejante operación. Quienquiera que fuera el responsable, sin duda, tendría que ser localizado, y probablemente enfrentaría graves consecuencias. Un desperdicio de potencial humano. Negué con la cabeza, preguntándome por qué pensaba así de los humanos. Pronto volví a centrarme en la situación. Los marines estaban ocupados eliminando la mayor cantidad posible de estas bioarmas de gusanos, usando fuego y armamento volquite para incendiar todos los edificios que encontraban. Lanzaban granadas incendiarias a las estructuras para asegurar que quedaran completamente destruidas. Algunos marines entraron en los edificios para buscar supervivientes, pero estos salieron rápidamente negando con la cabeza. Los hombres se pusieron manos a la obra, quemando las estructuras, aunque las probabilidades de encontrar a alguien con vida eran escasas. Aún así, nunca se sabe. Siempre existía la posibilidad de que apareciera algún rezagado, aunque no había habido muchos en la última campaña. Esto se debía principalmente a que los Rangdan habían convertido a toda la población del sector en potenciales enemigos. ¿Por qué no quemaron todos los planetas? Reflexioné en voz alta. Es una buena pregunta. Es cierto, respondió Bjorn. Quizás el Mechanicum quería sacar provecho de estos planetas cuanto antes, y pensó que simplemente podía esperar a que las armas biológicas desaparecieran. Sí, tal vez sea eso, asentí. Pero resulta extraño. ¿Por qué no simplemente quemarlo todo? ¿Bombardear todos los planetas con virus y convertirlos en rocas sin vida? Bjorn se encogió de hombros antes de decir, las bombas de virus son el último recurso, y se supone que no debemos usarlas en la mayoría de las misiones. Probablemente sea tan simple como eso. Estos planetas estaban marcados como zonas seguras, así que los dejaron como estaban. Me pregunto si cambiarán de opinión después de esta infección y nos obligarán a bombardear con virus todos los planetas que estaban dentro del espacio Rangdan o bajo su control. Negué con la cabeza y respondí, probablemente no. Hay demasiados mundos con potencial como para desperdiciarlos así. Si tuviera que adivinar, diría que al Mechanicum se le encomendará la tarea de construir algún tipo de arma biológica para combatir la infección, algo que pueda eliminarla. Bjorn intervino. Entonces, ¿basta con conseguir orcos salvajes y soltarlos en todos los planetas? ¿Acaso eso no acabaría con el arma biológica? Los orcos suelen salir victoriosos en estas situaciones. Estuve de acuerdo. Eso es lo que Tanya sugería, lo recuerdo. Quizás finalmente acepten esa opción. Sí, infestar el mundo con un problema para deshacerse de otro. Eso es muy propio de Tanya, dijo una voz a nuestras espaldas.
Ambos nos giramos para ver a los ángeles oscuros acercándose, con su primarca a la cabeza. Ella miró a su alrededor con interés. Si el enemigo es tan problemático como los orcos, no veo por qué deberíamos dejarles el trabajo a ellos cuando luego tendremos que ocuparnos de ellos. Estas criaturas, estas monstruosidades, son un arma antigua que debe ser destruida, no dejada para que pueda hacer algo inesperado, declaró. Y quién sabe qué podría resultar de la fusión de estas monstruosidades, si las dejamos a ellas y a los orcos sin vigilancia, añadió, haciéndome imaginar las desastrosas consecuencias. Bjorn tomó aire antes de añadir. Por supuesto, Primarca León, tiene usted razón. Solo estamos intentando averiguar cuál es la mejor opción. No es que tengamos ningún control sobre los altos mandos. Esto es solo una conversación informal. Leon hizo un gesto que se parecía a levantar una ceja, no muy diferente de lo que haríamos Bjorn y yo, mientras decía, conversación informal, muy bien. Pasó junto a nosotros, con su capa ondeando al viento, y dijo, bueno, su discusión informal podría ser correcta en algunos aspectos. Pero ¿qué hay de las armas biológicas normales, las bioformas y estos Slaut? Sin embargo, ¿qué hay de las otras armas biológicas, como la que se acerca a gran velocidad? ¿Qué? Dije, mirando en la dirección en la que ella miraba, y vi algo corriendo hacia nosotros. Brillaba de color azul con una extraña energía que parpadeaba a su alrededor. Bjorn añadió, por el lobo de dos cabezas. Exclamó Bjorn, mirando al frente antes de gritar. Todos, reúnanse. Un psíquico se acerca a gran velocidad. Prepárense para disparar y defendernos. Los lobos de Fenris y los ángeles oscuros formaron rápidamente una línea de batalla a ambos lados de donde estábamos Leon, Bjorn y yo, con las armas apuntando hacia el frente. Unidades de lanzallamas y volquites estaban en posición, y nosotros habíamos traído un cañón de escarcha, un arma diseñada para usar las propiedades del hierro helado para enfriar el plasma y congelar todo lo que impactara. Incluso con toda esa potencia de fuego, estaba preocupado. Nunca me había enfrentado a uno de los psíquicos azules, los cerebares. Había oído historias de conflictos con ellos, relatos de cómo algunos incluso habían intentado invocar entidades de la disformidad durante la batalla, pero nunca había participado en un combate de ese tipo. Y aquí estaba, enfrentándome a uno con una fuerza relativamente pequeña. Un escuadrón completo de lobos de Fenris, un escuadrón completo de ángeles oscuros, un primarca y un tanque. Si bien esas eran buenas probabilidades, también había oído historias de varios escuadrones de lobos de Fenris diezmados por una oleada de poder de tales criaturas, así que nuestras probabilidades no eran las mejores. La criatura corría a una velocidad casi supersónica, aparentemente acelerando. Extendió su brazo azul cristalino, creando un largo campo de energía azul como si se preparara para arrasarnos a todos de un solo golpe cuando nos alcanzara. Leon desenvainó su espada y adoptó una postura de combate, más profesional de lo que jamás había visto a Tanya empuñar un arma. ¿Podría esa postura detener a la monstruosidad que se acercaba? No lo sabía. La respuesta se hizo evidente cuando la criatura extendió su brazo hacia adelante, lanzando un rayo de energía que atravesó los edificios del lado izquierdo de la ciudad, partiéndolos por la mitad. Leon dio un paso al frente hacia la izquierda, y su espada impactó contra la criatura antes de que pudiera alcanzar al ángel oscuro más cercano. Bloqueó el rayo de energía, impidiendo que avanzara más, y luego usó su cuerpo para impulsar la hoja de energía hacia arriba, liberando su espada. La estrelló contra un punto débil de la criatura, enviando la hoja de energía disipada y el brazo extendido detrás del monstruo veloz, empalándolo en el suelo. Ahora que se había detenido, pude observarlo mejor. Me recordó a los Rangidan, esas pequeñas criaturas con forma de zorro, pero en lugar de medir 1 metro o 1,20 m de altura, medía casi 3 metros, o incluso más. Parecía alargado, con su pelaje reemplazado por roca grabada con diamantes. Sus ojos no eran de carne, sino portales azules resplandecientes. Extendió su otro brazo, intentando atacar al primarca. Leon atrapó el brazo con su espada, lo desvió hacia el pecho de la criatura y, acto seguido, le propinó una patada en el estómago, haciéndola caer hacia atrás. Varios marines abrieron fuego, ya que se habían establecido líneas de tiro claras, pero las balas rebotaron en la criatura. Las llamas no le hicieron nada, y aunque pareció derretirse un poco bajo el fuego volquite, siguió canalizando más energía del planeta, brillando cada vez más azul con cada instante que pasaba. Leon se abalanzó sobre él, golpeándolo con el puño en la cara y derribándolo al suelo.
Invirtió el giro de su espada, apoyándola con ambas manos, con la hoja apuntando hacia abajo, y la clavó con fuerza en la cavidad torácica de la criatura. La monstruosidad lanzó un extraño y resonante grito de dolor. Su mano, o lo que quedaba de ella, quizás una mano que se regeneraba en el brazo cercenado, se extendió para agarrar su espada, canalizando energía en ella. León clavó su pie en el brazo, ejerciendo cada vez más presión hasta que éste se hizo añicos en fragmentos vítreos. Retrocedió, alzando su espada hacia el cielo mientras la extraía del cuerpo de la criatura, para luego clavársela de nuevo en el cuello, cercenándolo y dejando que la cabeza rebotara libremente. Finalmente, la aplastó bajo su pie. La criatura seguía brillando, pero no emitía la misma intensidad de energía que antes. ¿Está muerto?, pregunté, con una sincera incertidumbre. No nos topábamos a menudo con formas de vida basadas en silicio durante la campaña. La mayoría de las criaturas estaban basadas en carbono. Creo que sí. La mayoría de las criaturas no pueden sobrevivir sin cabeza, reflexionó León antes de patear el cuerpo contra un edificio cercano, provocando que se hiciera añicos en fragmentos azules. Que algunos hombres traigan armas de plasma y fusión. El volquite también es útil, pero no tan efectivo como se necesita. Debemos destruirlo por completo para asegurarnos de que no vuelva a crecer. ¿Puede hacer eso?, preguntó Bjorn. Supongo que sí. O bien se regeneró tras estar al borde de la muerte en la última guerra, o, lo que es más probable, alguien o algo la convirtió. La pregunta ahora es quién la convirtió, dijo, mirando hacia el pueblo. ¿No estarás sugiriendo que haya algún Rangdan renegado que haya quedado de la guerra con acceso a las herramientas necesarias para recrear estas armas biológicas, verdad?, pregunté, confirmando lo que sospechaba que estaba pensando. Ella asintió y dijo, creo que esa sería la opción más probable. El hecho de que hayamos destruido todos sus planetas no significa que no haya escapado alguna nave. Aunque destruimos muchas, poco después del final de la guerra se avistaron pequeñas flotas, restos de la gran armada que se enfrentó a Dorn. Es posible que haya algunas por ahí causando problemas. No es imposible. Necesitamos averiguar dónde están esas naves y si su presencia es real. Qué lástima que hayamos destruido su planeta natal. Quizás encontraríamos archivos sobre sus puertos de escala en esas viejas fortalezas en las laderas de las montañas. ¿Por qué?, pregunté a Bjorn, ladeando la cabeza. Esas antiguas fortalezas estaban enterradas a gran profundidad. Puede que aún sigan allí. Asentí y continuó. Me pondré en contacto con tu comandante y te enviaré a ese planeta para que investigues. Necesitamos ver si hay alguna prueba de que sobrevivieron y si existen registros que podamos usar para localizar algún puerto secreto. Buen trabajo, Marine. Es una buena idea, dijo asintiendo con aire de sabiduría antes de regresar a su habitación. Le puse la mano en el hombro y le dije, buen trabajo al ganarte el favor del primer primarca. No estoy tan seguro de eso, dijo Bjorn, antes de añadir. Simplemente nos dijeron que fuéramos a un mundo muerto, sin aire y en llamas. Creo que nos castigaron. No podremos luchar contra nada. Ah, tienes razón, dije. Nos espera una decepción. Será mejor que realicemos la búsqueda rápidamente, encontremos lo que podamos e informemos para poder retomar la campaña. Esperemos que podamos lograrlo, dijo Bjorn asintiendo. Lord Wolfenarg Reach III, en serio, no entiendo por qué quieres encontrar ese gen en particular, dijo una voz ligeramente irritada desde el otro lado del laboratorio, mientras yo permanecía allí, igual de molesto. La sacerdotisa de Marte, vestida con una capa roja, negó con la cabeza. Su cabello blanco le ocultaba los ojos. De hecho, gran parte de ella estaba oculta. Su rostro tras una máscara y sus manos cubiertas con guantes resistentes. Noté que parecía mucho más humana que algunos tecnosacerdotes con los que me había topado. Supuestamente, esta era pariente de Adelaide, la armera que dirigía Svelgard en ese momento. Quiero encontrar este gen porque es importante. Sea lo que sea, podría ser útil para los lobos de Fenris, Tanya y la Valkyria. Si no lo entendemos, ¿cómo vamos a usarlo?, respondí. Es un defecto, un fallo, dijo la chica, sacudiendo la cabeza y apoyándose en su bastón. Los defectos en la semilla genética no son raros, ocurren. La obra del emperador es una obra maestra, lo admito, pero incluso las obras maestras pueden tener defectos. Eso es simplemente lo que significa ser humano. Solté un profundo suspiro. Había pedido ayuda con este proyecto para intentar comprender el defecto de la semilla genética que afectaba a un pequeño porcentaje de marines espaciales, aquellos que terminaron como yo.
También quería comprender el gen que me extrajeron y usaron para crear el proyecto Valkyria. Desafortunadamente, no había recibido la ayuda de los sacerdotes lobo. Estaban demasiado ocupados creando más marines espaciales, perfeccionando el proceso para asegurar que mi error no se repitiera con tanta frecuencia. En cambio, contacté con esta chica que tenía delante. Digo chica porque así sonaba, una joven sacerdotisa tecnológica. Sin embargo, aún estaba por verse si eso era real o solo una broma de sacerdotisas tecnológicas. Después de todo, llevaba una máscara, y su voz sonaba demasiado clara para ser la de alguien que llevaba una máscara. Por lo que yo sabía, podría ser una sacerdotisa tecnológica anciana fingiendo tener no más de 18 años, con esa figura y esa voz. Tras respirar hondo, dije, bueno, obviamente, después de todo, debes tener algún interés en este proyecto. No habrías dejado tus laboratorios en Svelgard para venir hasta aquí, al cúmulo de Argreach. Así que sí tienes cerebro. Bien. No quiero trabajar con idiotas, dijo la chica, ladeando la cabeza antes de asentir enfáticamente. Me interesa un poco el proceso que causa este defecto, porque un defecto, o como algunos dirían, una maldición, es simplemente un don que aún no se comprende del todo. Levanté una ceja ante eso antes de que ella continuara. Mírate a ti, por ejemplo. Eras un gran guerrero noble de Fenris, un señor bárbaro. Te dieron la semilla genética del sexto y fuiste dominado por la naturaleza lobuna del ADN de tu planeta. Tu primarca te llevó entonces al lugar donde creció, donde descubrió quién era, y allí despertaste. Es cierto que te redujeron en tamaño y estatura, pero te dieron algo más, algo que no tenías antes: habilidades psíquicas. Como la mayoría del Mechanicum, no quiero tener nada que ver con esas habilidades, demasiado poco científicas y llenas de demasiadas variables incontrolables, pero es interesante que la semilla genética te haya cambiado para que pudieras ser más receptivo a ellas. Me gustaría estudiar eso. Esa es la razón por la que te ayudo en esta empresa. Porque quieres descubrir qué se puede hacer con tu semilla genética, qué cosas milagrosas puede aprovechar tu hermandad de valquirias, y me gustaría, para saber qué podría ser eso también. ¿Así que quieres usarme como sujeto de pruebas? Dije, no muy contenta con la forma en que lo dijo sin rodeos. ¿Acaso no planeabas usar a los aspirantes fallidos como sujetos de prueba? Tu hermandad está repleta de valquirias que también han tomado la variante de la semilla genética que proviene de ti, algo que oficialmente no debería ser posible. Después de todo, se supone que la semilla genética solo funciona en hombres, y todos los demás intentos de crear semilla genética femenina, según tengo entendido, no han tenido éxito. Claro que solo hay media docena de primarcas que podrían estar en la categoría de tener que preocuparse por esto. ¿Media docena? Dije, intentando hacer los cálculos rápidamente. Tanya, Lionel Johnson y Lorgar. Supuse que se podía contar a Magnus, ya que era un cambiaformas, así que podía ser del género que quisiera. Claro que, si yo estuviera en la posición del Mechanicum, simplificaría el problema y diría que sí, que Magnus contaría como ambos, lo que aún significaba que había más primarcas femeninas, sin contabilizar si la pariente de Adelaide era tan sabelotodo como aparentaba. Perdón, me equivoqué. Aproximadamente un tercio de cada 12, dijo con naturalidad, lo que aumentó aún más mis sospechas. En fin. De acuerdo, dije con naturalidad, entonces estás dispuesto a ayudarme a investigar la hélice Canis. Sí, siempre y cuando me permitas examinar esta muestra de ADN. Intenté analizar el ADN de lo que creamos de las valquirias, pero los sacerdotes lobo jamás lo permitirían conmigo merodeando por el laboratorio. Parpadeé antes de decir, eso fue hace casi 20 años. Así fue. ¿Cómo pasa el tiempo? Dijo la chica, sacudiendo la cabeza. Quizás su cabello era blanco de forma natural, o quizás era señal de la edad. En cualquier caso, por su actitud, no estaba diciendo la verdad, y yo desconfiaba de ella. Bueno, señorita Wolfen, dijo, ignorando mi título mientras se acercaba, comencemos por el origen de esto. ¿Recuerda mucho de cuando era una loba? Levanté una ceja antes de negar con la cabeza, apoyándome en mi bastón mientras retiraba la capucha. No recuerdo mucho de aquella época. Lo único que recuerdo es que andaba a tientas en la oscuridad, cazando alces. ¿Recuerdas haber encontrado esto? Preguntó, señalando mi bastón. Vagamente, si no me falla la memoria, pensé, oh, qué bastón tan chulo, me lo llevo. Respondí. La sacerdotisa tecnológica soltó una risita mientras decía, ¿en serio? ¿Solo un palo bonito? Yo habría pensado que las runas y el diseño Eldar serían mucho más llamativos.
Pero claro, en aquel entonces no eras más que un bárbaro, incluso antes de convertirte en lobo. No serías capaz de distinguir una raza de un hueso. Bueno, tal vez eso también te afectó. A los perros y a los lobos les gustan los huesos. Por lo que sé de la historia, dijo, acercándose para mirar a mi personal, habría esperado que estuviera un poco más mordisqueado. Está casi en perfectas condiciones. Me rompí los dientes con eso, dije con naturalidad, lo que hizo que levantara la vista. El caso es que se me rompieron los dientes y tardaron en volver a crecer. ¿Regenerar?, preguntó la sacerdotisa tecnológica, ladeando la cabeza mientras se enderezaba apoyándose en su bastón. Los caninos no regeneran los dientes perdidos. Incluso mis estudios sobre los lobos fenrisianos nativos en estado salvaje han demostrado que muchos de ellos pierden dientes tras sufrir daños graves. Ni siquiera los marines espaciales regeneran sus dientes, por lo que sé, aunque cada legión disfruta guardando sus pequeños secretos, especialmente la I-Legión. Así que quizás sí lo hagan, aunque la pregunta sería entonces por qué mantendrían en secreto sus registros dentales. O tal vez sea solo un síntoma de haber estado expuestos a la semilla genética de la Sexta Legión, o posiblemente sea otra pista sobre cómo debe establecerse tu forma, aunque por ahora todo son conjeturas. Sacudió la cabeza, su cabello se movió ligeramente mientras se acercaba a una mesa central que había sido construida para el estudio de cualquier aspirante que yo pudiera encontrar. Ven aquí y dame una muestra de sangre. Tengo muchas cosas que hacer. Tras exhalar profundamente, me acerqué, quitándome la capa al llegar y remangándome la camisa. Esa ropa es muy masculina. No realza para nada la figura femenina. Miré a la mujer de cabello blanco antes de preguntarle, ¿qué parentesco tienes con Adelaide? Ella soltó una risita antes de decir, no tanto, muchas gracias. Solo estoy tomando notas para mi propia información sobre tu estado mental. Obviamente, no te sientes tan a gusto con tu forma femenina cuando no llevas la ropa masculina que sueles usar debajo de tu capa, ¿verdad? Correcto, dije, mientras uno de sus brazos mecánicos, que salía de su espalda, se movía hacia adelante para extraer sangre directamente de una vena. Otra cosa, hace poco oí que hubo un incidente con tu semilla genética mientras te enfrentabas a algo inquietante en la batalla por Argreach II. Otros marines espaciales sintieron como si estuvieran perdiendo el control. Es un rumor, pero se ha informado que les ocurrió a varios lobos de Fenris y a algunas valquirias. ¿Experimentaste esa sensación? Levanté una ceja antes de decir, un poco. ¿Por qué? Porque me interesa saber por qué te sentiste así. Quizás sea otra cosa, un regalo que te he propuesto. Tal vez esté en tu semilla genética. Alguna reacción contraria a las habilidades de la distorsión, digamos una afinidad natural contra ellas, para combatirlas. Eso sí que es un salto, dije con naturalidad, cruzando los brazos delante de mí. Bueno, no estaría aquí si fuera uno de los científicos típicos del Mechanicum. A los que nos gusta explorar nuevas posibilidades, nos expulsan de los principales mundos Forja. Es estupendo que tu primarca, Tanya, haya construido el suyo propio para Adelaide. Nos ha dado a quienes tenemos ideas, digamos, más poco convencionales, un lugar donde vivir, trabajar y seguir contribuyendo al imperio. Vaya, no lo sabía. Nunca he estado en tu planeta. El sacerdote tecnológico asintió antes de decir, sí, bueno, somos un grupo privado. Es decir, su gente cree en el Padre de todos en lugar del Omnisia, así que no estamos exactamente en la misma sintonía. Por lo tanto, es de esperar que seamos una entidad separada dentro de su sistema. ¿A qué Padre de todos te refieres? ¿Al emperador o al original antes de que la gente empezara a pensar que el emperador y el Padre de todos eran lo mismo? Se detuvo un instante antes de decir, qué interesante. No me había dado cuenta de que existía tal diferencia. Suponía que se trataba simplemente de una antigua superstición malinterpretada para la época. Me extrajo del brazo el aparato que me extraía la sangre y colocó el tubo cilíndrico rojo en un dispositivo cercano. Ahora, simplemente dejaré que esta máquina haga su trabajo, y podré comparar tu sangre antes de tu transformación y después de tu transformación. No veo qué tiene de interesante, dije, sujetándome el brazo. Es solo sangre. Podría hablar mucho sobre tu ignorancia, pero solo diré esto. Todo lo que te hace ser tú proviene de tu sangre. Lo que determina tus rasgos y aspectos físicos antes de tu transformación estaba en tu sangre. Y esos rasgos y aspectos se determinan de la misma manera después de tu transformación, por tu sangre. Así que lo que determina tu reacción a la disformidad y otras posibles peculiaridades también está en tu sangre.
Y eso es algo que solo podemos determinar estudiando y comparando tu sangre en esos 3 momentos, así que no es solo sangre. Ah, claro, dije, alejándome de ella. ¿Me necesitas para algo más, o puedo ir a visitar a algunas de las otras valquirias para asegurarme de que estén bien? Oh, sí, tómese su tiempo. Probablemente tardaré unos días en tener los resultados, o tal vez, si la máquina funciona bien, esta misma tarde. Le enviaré un mensaje más tarde, señorita Wolfen. Soy el señor, dije con naturalidad, antes de agarrar mi capa y ponérmela de nuevo, saliendo con mi bastón lo más rápido posible.